Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. La espiritualidad del cubano ha estado influenciada por las diferentes corrientes de la religiosidad de cada pueblo, que dio su aporte al proceso de transculturación a lo largo de la formación de la nación. Hoy vamos a acercarnos a una mujer, digna representante de ese proceso de transculturación y del patrimonio intangible de la ciudad. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarnos que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Desde los primeros tiempos, el cubano tuvo una relación directa con el fenómeno religioso e espiritual, que fue haciéndose espacio entre la población, que ya no se consideraba española, ni aborigen, ni africana, sino criolla. El origen en el estudio antropológico de la parte mística de estas culturas se encuentra en los trabajos de Fernando Ortiz desde mediados del siglo pasado. Pero es importante hablar del proceso sincrético que se da a lo largo de los primeros años de la colonia y la persistencia de estas tácticas de camuflaje espiritual en la práctica mística actual. El tema puede ser difícil para los que no conozcan, trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible. Miren, el culto religioso popular no apadrinado por institución alguna se ha convertido en un verdadero espacio para el surgimiento de expresiones curiosas y mixtas a lo largo de toda Cuba. Es el caso, por ejemplo, del espiritismo cardesiano o de cordón, así se le conoce, que se practica sobre todo en el oriente del país y está amparado en esos cultos aborígenes ancestrales. El espiritismo se fue conformando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, siendo la expresión sincrética de la doctrina del espiritismo clásico, al que se le agregaron elementos católicos y africanos. Eso es algo que ya sabemos. De forma breve, conocemos qué es el espiritismo. Ahora podemos acercarnos a una de las figuras más interesantes del espiritismo cruzado. Los entendidos en el tema conocen a José, quien, según se cuenta, se proyectó en el plano terrenal a través de una de las médium más prestigiosas de la Cuba contemporánea. Se llamaba Leocadia Pérez Herrera. Leocadia nació el 9 de diciembre de 1893 en Güines, actual provincia de Mayabeque, aunque desarrolló la parte más importante de su quehacer en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo por los años 50 del pasado siglo. La investigadora Dulce Suárez Sotomayor, presidenta de la Asociación de Historiadores de Arroyo Naranjo, aclaró en su trabajo Leocadia Pérez Herrera y el hermano José que Leocadia era espiritista, no santera, y un importante personaje de la barriada habanera de Víbora Par. En su investigación nos comenta que, al contrario de lo que se cuenta en la tradición oral, los ritos o ceremonias afrocubanos no eran empleados en sus consultas. Es decir, ella solo trabajaba con agua, flores y perfumes. Así lograba conectarse con el espíritu centenario del esclavo hermano José, venerado por creyentes de disímiles religiones de origen africano y haitiano, quienes en muchos casos lo conocen como Ta José. En el imaginario popular son muchos los milagros y variadas las anécdotas que se tejen alrededor de la figura de Leocadia y el espíritu que por ella transitaba. Ambos se convirtieron en figuras integrales del folclore y la cultura cubanas. Leocadia acogió en su casa a destacadas personalidades como Ignacio Jacinto Villa Fernández, Bola de Nieve, y figuras del gobierno como el senador Heriberto Madrigal. Fulgencio Batista solicitó sus servicios, pero ella rechazó las condiciones que le impuso. Sin embargo, a su mujer, Marta Fernández, sí la consultó en ocasiones. También fue muy venerada por personas de escasos recursos, a quienes ayudaba sin recibir retribuciones.
Muchos son los mitos que rodean a Leocadia. La imaginación y la confianza en sus vaticinios moldearon las creencias en torno a su vida. Volvemos a la investigadora Dulce Suárez, y es que, según ella, el mito más impresionante es el del retrato del hermano José. Miren, se dice que el espíritu esclavo se le apareció a un pintor ciego, y este, guiado por el ente, captó cada trazo de su rostro. La obra se expuso durante las honras fúnebres de Leocadia el 3 de junio de 1963 y luego fue enterrado el cuadro junto a ella. Los presentes afirmaron que la pintura se fue borrando y al momento de introducirla en el ataúd, el rostro del esclavo estaba completamente desdibujado. Curioso, ¿verdad? Lo interesante en esta suerte de expresión de fe es como dentro del campo ritual, varios practicantes de diferentes cultos o religiones se han nucleado alrededor de algo que trasciende lo puramente ritual y que por su carga emotiva es capaz de romper las barreras impuestas en los diferentes cultos cubanos de origen africano. A partir de la etnografía se ha planteado entender cómo este culto ha sido capaz de aglutinar en torno a sí mismo personas de tantas y diferentes tendencias religiosas. Algo que se puede apreciar en su tumba, por cierto, la segunda más visitada luego de la Milagrosa. Los 19 de marzo se realiza el violín, devenido ya ritual, que se le dedica al hermano José en el cementerio Cristóbal Colón. En él se unen elementos de diferentes corrientes religiosas que tienen fuerte arraigo en Cuba. Al llegar al lugar, comprendemos que el acto central es muy sencillo y austero, aunque cargado de un misticismo poco común. Se reúnen los creyentes, entre los que se encuentran diferentes personas de variados cultos con preponderancia de los de origen africano, los cuales hacen una fila que va rodeando la bóveda, a la vez que tocan cada una de las 4 aldabas. El clímax de la ceremonia es cuando se puede escuchar una serie de interpretaciones de piezas de violín, culminando siempre con La Bella Cubana, obra que particularmente era la preferida de la médium en vida. Seguimos con la historia de Leocadia y del Tata José. Pese a ser un ritual que no tiene ni utiliza elementos de la cultura religiosa africana en específico, encontramos entre los espectadores a un considerable número de seguidores de la santería, el palomonte y miembros de la sociedad secreta Abacuá. Esto convierte el acto en una actividad intercultural, por supuesto dinámica, en la que se va generando un enriquecimiento digno de un estudio más serio y abarcador que incluiría cómo el pueblo cubano traduce su propia fe y creencias desde lo sincrético. Es por eso que ya el hermano José ha pasado a Taita José, en una mezcla de terminología africana y el mantenimiento del catolicismo presente en cada uno de los actos litúrgicos cubanos. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, los semilleros Más allá de lo antropológico, del análisis y las lecturas, algo que sí es real es cómo se mantiene el día de hoy la fe mayoritaria del pueblo, esa fe que se le profesa al espíritu. ¿Cómo se demuestra? Con las constantes peregrinaciones al Panteón del Cementerio de Colón y las promesas cumplidas que aseguran los creyentes. El culto al hermano José ya ha pasado de una cuestión específica del espiritismo habanero a un elemento de la religiosidad nacional y sobre todo popular. En tanto, cada cubano lo asume y lo reinterpreta desde su propio entendimiento subjetivo.
¿Sabe una cosa? Si se recorre el país, seremos testigos de que el culto a Leocadia y al hermano José no es exclusivo de una provincia, zona o región, ni tampoco de un grupo sociocultural específico. Su nombre viaja a lo largo de la isla y se funde con toda esa carga religiosa de un pueblo sincrético y supersticioso que reinterpreta constantemente su espiritualidad. Y conociendo un poco más sobre el sincretismo religioso, parte de nuestro patrimonio cultural intangible, nos despedimos. La próxima semana regresa a descubrir Tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé.